Tiene uso de la palabra el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Con su permiso, señora presidenta. Mi respuesta tiene 10 puntos que son reacción a la gran mayoría de los comentarios, preguntas e inquietudes que se me han hecho. La primera, una reflexión que me suscita la intervención de ayer de la congresista Lourdes Alcorta. Nunca me he sentido infalible ni dueño de la verdad. Cuando cometo errores, trato de corregirlos. Y si son errores públicos, corresponde hacerlo en público. Siempre he pensado que toda generalización es una ofensa. Atribuirle a una nacionalidad, una raza, una minoría o cualquier otro grupo humano una característica negativa común es un estereotipo inaceptable. Atribuirle a un sector político un rasgo común denigrante cae en el mismo error. Al calor de una campaña intensa y polarizada, llena de violencia verbal, ofendí haciéndolo. Pido públicas disculpas por ello, no es esa mi manera de pensar. Segundo punto. A las preguntas del congresista Octavio Salazar de cómo encontré el sector y el problema de la seguridad. Lo he dicho en múltiples entrevistas y lo repito ahora de manera sintética para la representación nacional. Hemos encontrado que la situación ha empeorado en las calles dramáticamente y nuestra capacidad de respuesta ha disminuido. Por tanto, la brecha para la seguridad ha empeorado significativamente en los últimos 5 años. Marcas, raqueteros, arrebatadores, sicarios y extorsionadores, por mencionar las variantes más graves, asolan el país. Para mí lo más grave de esta situación es que nunca hubo más dinero en el Ministerio del Interior para enfrentar el problema. Nunca. La cantidad de dinero que hubo para invertir ha sido inmensa. En algunos años fue el ministerio que peor ejecutó el dinero y terminó devolviendo parte importante de los dineros para invertir. Pero además se compró mal, muy mal. Carros portatropas que se oxidan en almacenes, radios Tetra con especificaciones técnicas equivocadas por inexistentes que terminaron en conflictos legales que perduran hasta ahora y que hacen que la Policía Nacional no tenga las radios que necesita. Patrulleros sin radios, por no mencionar otras deficiencias que he hecho notar públicamente. Si bien la PNP, y creo que debemos enorgullecernos de ello, tiene magníficos elementos oficiales y suboficiales muy sacrificados que se rompen el lomo cotidianamente para brindarnos seguridad y hacer que la vida nacional se desenvuelva en la medida de lo posible dentro de lo razonable. He encontrado también muchísima corrupción al interior de la Policía Nacional, creo que mucho más de la que conocí en la época anterior en la que estuve en el Ministerio. También, y quizás a consecuencia de todas las cosas anteriores, observo en muchos elementos una grave desmoralización. Además, agregaría que existe una gestión del siglo XIX en el siglo XXI, para resumirlo en pocas palabras. Carecemos de una gestión moderna de los recursos humanos y materiales. Quiero añadir también entre los problemas lo que sucede en los penales. Si bien es un tema que corresponde a la ministra de Justicia, tiene implicancias directas en la seguridad ciudadana y por eso los abordo aquí. En junio
del 2016, el Ministerio de Justicia devolvió al Ministerio de Economía 400 millones de soles que se le habían asignado para construir penales. Los devolvió. Ni siquiera esperó que la nueva administración pudiese tomar decisiones al respecto. Hoy ese dinero ha sido devuelto al erario nacional 6 meses antes de la fecha en que eso en todo caso debió producirse. Ello en un país que tiene una sobrepoblación carcelaria pavorosa. Tenemos 80.000 presos y capacidad de albergue para 35.000. Hay que agregarle también que el penal San Jorge se desocupó para un proyecto que nunca se realizó y sigue ahí vacío. Los grilletes y bloqueadores siguen esperando. Van a envejecer antes de que sean puestos en funcionamiento. Espero que lo podamos revertir. Todo esto implica, como ustedes saben, más inseguridad en las calles por la acción de delincuentes ranqueados que en contextos de sobrepoblación en penales mal controlados pueden hacer de las suyas y organizar el delito afuera. Todo lo anterior se suma a otro problema muy grave que hemos encontrado. Entre los muchos problemas que hemos encontrado y heredado del gobierno anterior están las denuncias sobre la presunta existencia de grupos irregulares que habrían actuado clandestinamente a lo largo de los últimos años, de los últimos 5 años, utilizando delictivamente trabajos de inteligencia para beneficiarse profesional y económicamente, cometiendo delitos muy graves. Ya el Ministerio Público, desde la Fiscalía de Crimen Organizado, investiga estos hechos. Por nuestra parte, en el Ministerio del Interior, y como parte de todo un esfuerzo de transparencia para preservar la imagen de la institución policial, venimos haciendo una indagación propia para aportar elementos documentales que obren en nuestro poder para profundizar las investigaciones sobre ese grupo de personas. El informe está virtualmente listo, pero queremos presentarlo primero a la Comisión de Defensa y Orden Interno de este Congreso, a la que he sido citado el día lunes por la tarde para informar cómo encontramos el sector interior al iniciar este gobierno. Luego de eso haremos público el informe a la ciudadanía, tal cual nos comprometimos. Tercero, sobre la atención a las rondas y su rol en la seguridad. Nos parece, no de ahora, sino desde hace muchos años, que las rondas cumplen un papel valioso, importante, en la seguridad en las zonas rurales de muchos lugares de nuestro país, donde no llega el Estado de manera adecuada. El presidente de la República asumió con las rondas campesinas un conjunto de compromisos y nosotros vamos a honrarlas, como todos los compromisos que asumió el presidente de la República. Una de ellas, que nos toca directamente, es crear una Dirección Nacional de Rondas Campesinas y Nativas dentro de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Un cuarto tema que ha aparecido en muchas intervenciones: faltan policías. El caso de Ollón me pareció especialmente reveladora cuando se mencionó que había dos policías en la comisaría de Ollón. Como es normal, uno descansa y el otro trabaja, o sea que en la práctica hay uno, o sea que no hay en la práctica. No es posible concebir una actuación policial con un solo efectivo policial. Esto ocurre en muchísimos lugares del país. Para que esto ocurra hay varias razones. La primera es que hay un déficit de al menos 20.000 policías en el Perú. Todos los años salen un número de policías importante e ingresan un número de policías importante.
En el suma y resta, en la resta y la suma, está quedando aproximadamente 2015, 2016, 2017, que ya están en proceso, un incremento anual de 2.000 policías. A nosotros eso nos parece profundamente insuficiente y queremos aumentarlo a 4.000 policías el saldo favorable para poder avanzar más rápidamente en reducir la brecha. Mucho más todavía porque en estos años que vienen comienzan a pasar al retiro la generación de policías que entró en la época del terrorismo. Por razones evidentes, en esa época se amplió mucho la entrada de policías y ahora toca generacionalmente que se vayan. Es decir, que si no aceleramos esto rápidamente, y creo que debió acelerarse mucho antes, el problema que vamos a tener es que no solamente no vamos a aumentar, sino van a disminuir el número de policías en el Perú. Pero hay una segunda razón, la muy mala distribución de los policías en el Perú. La policía peruana es, creo que muchas veces por responsabilidad del poder político más que de la propia policía, hipercentralista. Lima y Arequipa concentran la mayor cantidad de policías de todo el país. En el caso de Lima se produce un doble centralismo. Los distritos acomodados de la capital gozan de un número muy superior de policías por habitante que los distritos pobres de nuestra capital. Esto es más grave todavía porque en los distritos acomodados existe además serenazgo que hace que la diferencia sea incluso mayor. Esto hay que empezar a solucionarlo con rotación de personal y esta rotación y que en todos los nuevos elementos se destinen a las zonas donde no hay tantos policías, para que podamos ir acabando con esa brecha también. Hay un tercer problema que queremos enfrentar, que es el exceso de trabajo administrativo que tienen los policías. Yo creo que en el Perú un policía debe pasarse el 30% de su vida, si no más, llenando papeles. Para eso no entraron los policías a trabajar y en ese trabajo tenemos que abocarnos para reducir y simplificar trámites, modernizando la gestión. Eso nos comprometemos a empezar a hacerlo rápidamente en comisarías, eso está en el plan de 100 días, y en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía, las Cibeles, donde los policías sufren de una pésima atención para sus trámites por parte de su propia institución. La Dirección de Recursos Humanos va a ser declarada en los próximos días en reorganización. 5. El congresista Miyashiro, general de la Policía Nacional, a quien el país ya le debe tanto, plantó un conjunto de reflexiones sobre estrategia que agradezco y valoro. Me ha hecho llegar además otras reflexiones fuera del hemiciclo, también muy valiosas. Su reflexión sobre el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como un té de tías, la comparto. Y en ese sentido, y lo hemos hecho público, estamos cambiando la racionalidad del Consejo Nacional. Si bien se tiene que reunir todos los meses por ley, el presidente y el pleno, digamos, de las autoridades van a participar cada 3 meses y en el resto, en el intermedio, lo que va a hacerse es trabajar sobre asuntos temáticos muy específicos en grupos de trabajo que deben ofrecer resultados concretos. Esperamos con eso empezar a revertir la ineficacia de una institución que a su vez es indispensable para la coordinación de políticas. En sexto lugar, el tema de recompensas. Ha habido varias intervenciones al respecto. Primero, no estamos inventando la pólvora. Esto ha sido muy exitoso en muchos países y lo ha sido en el Perú en los años 90 durante el gobierno del presidente Fujimori en la lucha contra el terrorismo. Esto es algo que queremos replicar ahora en el nuevo contexto, en una lucha mucho más difícil por lo dispersa que es la lucha contra el crimen. Una precisión al señor congresista Quintanilla, por su intermedio, señora presidenta, no se trata de personas sospechosas a las que se les da, por las que se pide recompensa.
Eso no se puede, la Constitución lo prohíbe. Solo se está dando recompensas a personas que el juez los ha ordenado su requisitoria, que es una orden judicial, que es diferente y que por tanto no hay una cuestión de delación del vecino al otro y simplemente se trata de hacer cumplir las órdenes judiciales. A las preguntas legítimas y valiosas de si se incluye feminicidios, intentos de feminicidio y violadores, sí, están incluidos, de hecho ya lo están. Hoy les voy a dar la buena noticia que el violador de una niña en Cajamarca ha sido capturado por el sistema de recompensas el día de hoy. El otro pedido que me parece muy importante es que esto no solo sea de Lima, sino sea de todo el país. De hecho, ya hemos empezado a hacerlo y de hecho 2 de los detenidos han sido gente que asolaba Sullana y 2 en Chiclayo. Pero esto no es suficiente. Le pido a la representación parlamentaria que nos ayuden a presionar a sus comisarios y jefes regionales a que nos envíen con prontitud los casos de los asuntos urgentes. Están haciéndolo, pero creo que si ustedes los presionan más, lo van a hacer más rápido y vamos a tener más personas con recompensa y los resultados se van a ir multiplicando muy rápidamente porque en los pocos días que el sistema está en operación hemos tenido ya muy buenos resultados. Y por supuesto que la persona César Gil, que desfiguró con ácido a una persona, entra al sistema de recompensas, de todas maneras, sin ninguna duda. Y ojalá que lo capturemos pronto. Actualmente tenemos ya 150 casos, el día de hoy se completan los 150, y con su ayuda, presionando para que nos lleguen fluidamente los casos, que es un problema, hay que empujar para que lleguen los casos. Esperamos tener mínimo 1000 a final de año y ojalá que muchos más bajo el sistema de recompensas para que la ciudadanía esté un poco más tranquila y los delincuentes un poco más preocupados. Séptimo, los equipos de interceptación preguntados por el congresista Jorge del Castillo. Le hice llegar inmediatamente mi respuesta privada, que es la misma que les transfiero a ustedes. Hay equipos muy sofisticados de interceptación. Le costaron decenas de millones de soles al Estado. Todos tenemos bastantes indicios de para qué se compraron. Actualmente no están embalados ni están guardados con polvo, están en perfectas condiciones, pero sin conexión con las empresas telefónicas. En ese sentido, se encuentran inoperativas. Estamos trabajando lo más rápidamente para establecer esa conexión. Han sido entregados a la Policía Nacional del Perú y estarán directamente debajo de la Dirección de Operaciones Policiales. Serán usados exclusivamente en la lucha contra el crimen organizado y ya tenemos un acuerdo con el señor fiscal de la Nación para proveernos del sistema de fiscales para que estén presentes permanentemente en el momento que se actúe y para que siempre en el lugar donde este equipo esté haya fiscales vigilando el trabajo del Ministerio del Interior. Octavo, el problema de la extorsión y el sicariato asola la costa peruana. Años perdidos en esta lucha hacen que sea tremendamente grave y complicada su situación. Desde Tumbes hasta Ancash, Norte Chico, muchas zonas de Lima, incluso zonas de económicas altas de Lima, cada vez con más frecuencia. Sur Chico, Ica y se extiende pronto a otros lugares como epidemia porque ya hay casos, están asoladas por este problema. Pésimas evaluaciones de cómo enfrentar este problema que llevaron, por ejemplo, en alguna oportunidad, a llevar a la DIROES para enfrentar un problema de extorsión. Es decir, llevaron a una unidad de élite de combate para combatir un delito subterráneo que no se ve. Por supuesto, 3 meses después regresaron sin ningún resultado y hoy en día el problema es mucho más grave. Tenemos clarísimo que acá la victoria no es tan fácil. Y
hemos incentivado rápidamente, el Ministerio Público y la Policía Nacional han acelerado una serie de operativos. Han ocurrido operativos muy importantes en Chiclayo, por ejemplo. Yo he estado presente, ahí se han desbaratado bandas bien importantes con 26 detenidos y evidencias de lavado de activos a niveles impresionantes, que dan cuenta del nivel de riqueza que han alcanzado estos elementos. Este fin de semana, los 2 últimos días, los ha habido en Trujillo y en Piura. El día martes estoy bajando a Tumbes, invito a los congresistas de Tumbes a acompañarme. La señora presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno nos va a acompañar también para tener reuniones con todos los sectores representativos de allá para encarar un problema tan grave. No soy ingenuo, esta lucha es muy difícil. Cada banda que se desarticula es reemplazada por otra. Esto no es Sendero Luminoso, que con toda su complejidad cortabas la cabeza y el cuerpo se moría. Acá esto es un negocio ilegal y cuando un grupo cae, otro quiere reemplazarlo. Tenemos que ganar más batallas de las que nos ganan ellos para ir ganando esta partida tan difícil y tan dura en el tema de extorsión. 9, estado de emergencia en el Callao. Es un tema que preocupa mucho a los congresistas del Callao, con toda razón. Incluso antes de asumir mis funciones, visité al gobierno regional y al general jefe de la región. Ellos me pidieron y me dijeron que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana quería que se levante el estado de emergencia. Esto iba a ser el 29 de julio, o sea, el día siguiente de que nosotros asumiéramos. La razón por la que me lo pedían, y es una razón muy importante que valoro, la estigmatización sobre el chalaco. Esta idea de que si eres del Callao eres delincuente estaba preocupando a los pobladores del Callao sobremanera. Igual que ocurrió en la época del terrorismo con la estigmatización del ayacuchano. Si eres ayacuchano, es terrorista. Ese problema es un problema también que hay que tomar muy en cuenta. La decisión fue entonces pedirles que lo posterguemos, que por lo menos hasta el mes siguiente que acabara la siguiente fecha, lo mantengamos. El miércoles, el pedido de que se queden los 500, el temor de que se vayan los 500 efectivos que se han destinado para el Callao si se va el estado de emergencia, me comprometí, reitero mi compromiso, esos efectivos se quedan en el Callao, porque el Callao los necesita. El día miércoles, a las 4:30 de la tarde, he citado, o han citado, y yo voy a participar, a todas las autoridades del Callao, alcaldes, autoridades policiales, señores congresistas, están todos invitados a una reunión de trabajo para ver qué decisión final tomamos todos juntos sobre el Callao. Este es un asunto que nos concierne a todos y el Gobierno Nacional escucha. Mujer. El último tema es el de la mujer. No porque sea el menos importante, sino porque fue planteado con más fuerza hacia recién hoy día. Somos absolutamente conscientes de que... ¿Me permiten terminar? Ya voy a terminar. No sé si hay... Con todo respeto, ¿me permiten terminar, señora presidenta? Sí. Concluía usted, señor ministro. Déficit en la cantidad de atención y prácticas cerradas. Las comisarías, lamentablemente todavía, en las comisarías no tenemos una atención adecuada a las mujeres que van a pedir ayuda por violencia familiar. Es la verdad, no la tenemos. Los policías son también parte de la sociedad y tienen las mismas taras de machismo que tenemos todos en la sociedad. Hay dificultades para entender la naturaleza del problema. Muchas veces la respuesta es: arréglate pues con tu marido, no entendiendo la naturaleza del problema. Pero como les dije a los comisarios el otro día, reunidos con 180, creo que eran desde el norte Chico hasta el sur Chico, Lima y Callao, eso se acabó. Hoy día hay leyes nuevas que el Congreso ha dado que cambian las obligaciones de las comisarías. El cambio cultural demorará, pero las obligaciones están ahí y se tienen que cumplir bajo responsabilidad.
Hemos hecho un convenio con la ministra de la Mujer para darle una especial atención a este tema por los dos ministerios, este vínculo policía-problema de la mujer. Eso incluye capacitación en comisarías, capacitación para los comisarios y miembros de las comisarías, difusión conjunta de los derechos de las mujeres en la atención a las comisarías, presencia del Ministerio, módulos del Ministerio de la Mujer en algunas comisarías claves para ir extendiéndolo en la medida de las posibilidades a otras, formación en las escuelas de policía, módulos a cargo del Ministerio de la Mujer y, por último, y no menos importante, coordinación, porque los comisarios me dijeron, ¿qué hacemos con las mujeres violentadas? No las podemos dejar en la comisaría, no las podemos dejar en la comisaría y tienen toda la razón. Coordinación para la derivación a casas de acogida con el Ministerio de la Mujer. Yo no les puedo asegurar que esto va a funcionar perfectamente, pero les aseguro que vamos a estar impulsándolo de manera enérgica todos los días. Les agradezco mucho su atención, señora presidenta. Perdón, yo no estoy demasiado familiarizado con los mecanismos parlamentarios. Si hay un pedido de interrupción, yo no tengo ninguna dificultad, no conozco demasiado. El congresista del Castillo le solicita una interrupción y si usted ya lo aceptó, le puede dar. Congresista del Castillo. Gracias. 3 puntos muy concretos. Primero, sobre el tema de los equipos de chuponeo, creo que es satisfactoria la explicación que usted da, pero le pediría que, como usted ha agregado en su expresión, de que ya sabemos a qué se dedicaban, yo creo que es fundamental identificar quiénes eran las personas que cometían esos delitos de interceptación, que sean identificados, en qué cargo están, posiblemente muchos siguen en el aparato del Estado, y que sean denunciados formalmente, como se ha hecho en otros casos. Segundo punto, muy interesante este tema que usted ha dicho de la denuncia de las mujeres, pero resulta que la policía suele interpretar que mientras la señora no denuncie, al hombre no se le toca. Acabamos de ver un caso flagrante en Tumbes, la han arrastrado de las mechas por el piso, y como la señora, en estas cosas que suceden, de esta cultura de protección a veces de lo insólito, no denuncia, entonces la policía no hace nada. Ese es un delito perseguible de oficio. Eso no se puede dejar a la denuncia privada. Eso no es una injuria ni una calumnia, eso es un daño. Sí, continúe, congresista del Castillo. Y 3, para concluir, lo quiero decir con todas sus letras, ¿no? En campaña nos hablaron de un peligro de un narcoestado, pero yo veo muy poca mención al tema del narcotráfico. Un solo párrafo en todo el discurso y ahora en estas réplicas ni una palabra. Entonces creo que sería muy interesante, si ese era el peligro, si ese era el riesgo, que por favor nos pongan en autos de qué se trata y qué medidas se están tomando. Gracias. Sí, le que pide otra interrupción el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Mejor escuchamos las dos para que usted pueda responder. Víctor Andrés García Belaúnde, por favor, congresista. Gracias por aceptar la interrupción. Una sola pregunta, añadiendo un poco lo que ha hecho el colega del Castillo. Nosotros en este Congreso denunciamos que el Servicio de Inteligencia se dedicaba a hacer lo que usted más o menos ha dicho hace un momento, es decir, a comercializar la información que ellos recaudaban de empresarios, de políticos, etcétera. Yo inclusive hice una denuncia y acá censuramos o interpelamos a la señora Nájara en su momento, pero nunca se quiso decir quiénes eran, a pesar que inclusive yo en un par de oficios di nombres concretos de policías que hacían seguimiento y chuponeo, y hasta la fecha no sabemos si siguen sirviendo al Estado o no. Quisiera saber si usted va a hacer algo al respecto. Por excepción, voy a conceder una interrupción a la congresista Alcorta y una aclaración que voy a hacer porque estuve en el tema, así que voy a dejar la presidencia por un segundo. Gracias, presidenta. Tiene la interrupción la congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Más allá de nuestras discrepancias y ojalá que más adelante coincidencias, reconozco y agradezco el gesto del ministro del Interior
Las disculpas que nos acaba de dar quedan aceptadas también. Pasamos la página. Tiene la interrupción concedida la congresista Luz Salgado. Sí, muchísimas gracias. Dado que el tema es de mucha importancia, después de las declaraciones del ministro Zavala, del ministro de Economía y ahora del ministro del Interior, que creo darán trabajo ya urgente a todas las comisiones pertinentes de salud, de defensa, de infraestructura, de economía, para temas de investigación. Yo quería hacer la aclaración correspondiente a lo que acaba de manifestar el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Sí hicimos nuestro trabajo, sí hicimos en la Comisión de Inteligencia y salió un dictamen en minoría que el Congreso aprobó sobre el dictamen de mayoría conformado por los congresistas de Ollanta Humala y algunos aliados que quisieron ocultar no solamente la compra ilegal de ese aparato, que como bien ha dicho el ministro Basombrío lo ha encontrado, nosotros también lo vimos y eso fue lo que les hemos denunciado y les hemos pedido desde un primer momento que vayan a ver si funciona o no funciona, porque siempre nos quedó la duda. Ese equipo, señor ministro, no tiene orden de compra y en el informe detectamos que fue por una orden verbal del presidente Ollanta Humala y lo dice así en el informe y está en el Ministerio Público. Está en el Ministerio Público. Y por otro lado, nosotros hemos detectado una serie de nombres que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de repente no se acuerda del informe en minoría, que fue firmado por el congresista Bedoya, que ya no está, por el congresista Carlos Tubino, y donde hay responsables que si se va haciendo la investigación pertinente en el Ministerio Público, vamos a hallar a los titulares, congresista. El tema está que el Ministerio Público también tiene que hacer su trabajo. Pero este Congreso, en ese trabajo, sí cumplió y les hemos advertido, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también verbalmente a cada uno de los ministros los graves problemas que han heredado y por eso que nos da gusto que aunque sea a las finales y a presión de nuestros parlamentarios, ustedes tengan que decir la verdad de lo que se ha encontrado en nuestro país. Ustedes no tienen por qué cargar responsabilidades de las cuales no tienen ninguna culpa. La culpa sería que ocultaran la información y eso es lo que nosotros queríamos saber. Muchísimas gracias. Ministro Basombrío, puede continuar en el uso de la palabra, pero por excepción y en última oportunidad se le consulta si le concede una final interrupción a la congresista Marisa Glave. Y por mi parte, yo tengo la mejor voluntad de escuchar. Si se le concede, la congresista Glave tiene el uso de la palabra. Señora presidenta, quisiera por su intermedio recordarle al gabinete que así como se pidió un deslinde con el anterior gobierno, que nosotros también exigimos porque fue un gobierno traidor, también se ha pedido un deslinde con algunos elementos del modelo que se mantiene en el país y que en el caso del Interior, señor ministro, a través de la presidencia, tanto el congresista Pacori como el congresista Arce preguntaron sobre el mecanismo de criminalización de la protesta y el uso desmedido de parte de las fuerzas del orden. Hace relativamente poco, señora presidenta, hubo una manifestación de estudiantes de la Villarreal y un estudiante terminó con el ojo en tan mal estado que podría perderlo, señor ministro del Interior, a través de la presidencia. Y quisiéramos saber si esta política represiva, que como nos ha recordado el congresista Arce, tiene ya varios muertos en el país, se va a mantener o no. Muchas gracias. Ministro, ¿puede usted hacer uso de la palabra para poder dar respuesta a las inquietudes de los señores congresistas? Respondo muy brevemente para no copar tanto el piso, señora presidenta. Sobre el tema del narcoestado, el Premier va a reflexionar sobre eso, me ha indicado. Sobre el tema del espionaje, conozco el informe de minoría y lo valoro, y solo decirle que yo también he sido víctima de ese espionaje y que en su momento estuve en la Fiscalía pidiendo investigaciones, y eso me compromete aún más todavía de lo que ya me compromete en mi función, a estar a disposición de todas las instituciones del Estado que nos pidan información
y a su vez trabajar nosotros en el esclarecimiento total de esos hechos. En relación al tema de la protesta social, como sabe la congresista Lave, yo he estado en contacto con la congresista Indira Wilca. Yo lamento mucho, creo que ha habido que un muchacho pierda un ojo en una manifestación en el centro de la ciudad, escapa al uso racional de la fuerza y tiene que ser analizado con mucho cuidado. Las indicaciones que tiene la policía por parte del Ministerio es que tiene que ser muy cauteloso de la vida humana y que tiene que haber una altísima disuasión, que sí se necesita tener una altísima disuasión, porque la policía tiene que hacer cumplir la ley, pero tiene que garantizar el mínimo de letalidad, porque nuestros conciudadanos no pueden seguir muriendo, y espero que eso no ocurra. Espero que eso no ocurra como ha ocurrido en el gobierno anterior. Ahí lo dejo. Sí, le toca el uso de la palabra al ministro de Transportes.